cualquier otra cosa más importante, ¿sí? En este caso van a ser órganos administrativos. A diferencia de la función material o objetiva, también se conoce, que aquí lo importante es el acto en sí, naturaleza jurídica interna. Y acá no va a importar qué órgano sea el emisor, ¿sí?, de esa actividad. Por ahora hablamos todo muy por arribita, ¿sí? Actividad, no hablamos de acto, porque hay muchas otras cosas más aparte. Y tenemos una teoría mixta, si se quiere, que entendemos el concepto de función administrativa o de actividad administrativa, la que comprende la actividad de los órganos administrativos centralizados y descentralizados, y también la actividad de los órganos legislativos y judiciales, ¿sí? En la medida que se refiere a que no se refiera a funciones específicamente propias del órgano, ¿sí? Entonces, va a haber función administrativa tanto en los órganos activos y en los órganos, denme un segundo que estoy admitiendo gente, en los órganos legislativos como los órganos judiciales en la medida de que no sean propias específicas de sus funciones. ¿Se entiende? Sea dedito porque para no abrir y cerrar los micrófonos, pero, ¿sí? ¿Entendimos hasta acá? Ok. Entonces, para llegar a empezar a vamos a ver la realidad que tenemos nosotros dentro de lo que es la función administrativa. Y podemos hacer una clasificación, ¿sí? Una primera gran clasificación, si tenemos un círculo, lo partimos por la mitad y vamos a ver que tenemos, por un lado, actividad jurídica y actividad no jurídica. Claramente no hay mucho que decir, la actividad jurídica va a producir efectos jurídicos y la actividad no va a producir efectos jurídicos directos. Vamos a ponerlo eso entre paréntesis, ¿sí? Por lo pronto, nosotros posicionados como es, vamos a decir que tenemos actividad jurídica y actividad no jurídica por participación. Después vamos a tener una clasificación que podemos hacer donde vamos a distinguir con fiesta, ¿sí? Esta función administrativa. Y vamos a ver que se puede manifestar a través de actos y a través de hechos, ¿sí? A través de actos, en un primer acercamiento, vamos a decir que son decisiones, declaraciones, manifestaciones o de conocimiento o de juicio. A diferencia de los hechos, que son actividades concretas realizadas en la función administrativa. ¿Sí? Esto de función administrativa es una de las tantas frasecitas que ustedes van a tener que tener siempre, siempre presente a lo largo de Derecho 1 y 2, ¿sí? Esto se les va a hacer propio del discurso de ustedes, en ejercicio de función administrativa. En cuenta en esta clasificación que claro, actos carecen de un sentido mental, constituyen nada más que una cuestión fiscal. A diferencia de los actos, ¿sí?, están dirigidos directamente al intelecto del particular, ¿sí?, y que obviamente refleja una declaración de voluntad por parte, en este caso, de la administración, ¿sí? Y estos actos pueden ser tanto escritos como orales o como signos en la medida que sean ideográficos. Entonces, si nosotros vemos una señal de tránsito, claramente es un acto, porque involucra una declaración de voluntad que está dirigida directamente a acto de un particular, ¿sí? De un ciudadano. ¿Entienden? Yo no. Entonces, en la medida... No llegué a notar. ¿Se manifiestan la relación entre los que se manifiestan por actos de la administración
¿Y el otro? Por actos de la administración y por administración. Ahí está. Eso. En los actos siempre hay estira directamente al intelecto y hay un procedimiento mental que va a ser desarrollado a través de actos orales, una orden que sea oral también es un acto, no significa que no sea un acto, por más que sea oral. Lo cierto es que hay voluntad clara que va a ser de la administración que se comunicar de manera fehaciente, escrita, oral o por signo. El otro donde no hay ningún tipo de sentido mental, ¿sí? Es simplemente un actuar material. ¿Estamos? El que preguntó el nombre, porque acá tengo a 10.000 personas, sí, fui yo, pero no llegó a ver a todos. Yo, Lucio. Fui yo, Lucio. Sí, estamos. Va, yo lo entendí. Lucio, ¿cuánto? Sí, Giuseppe. Gracias, Luz. Bueno, entonces ya ese círculo que teníamos, que podíamos dividir primero en actos no jurídicos y actos jurídicos, y a su vez dividimos en actos en hechos, podemos empezar a dividir un poquito más cómo es esto y vislumbrar un poquito más cómo es esto de la función administrativa. Entonces vamos a ir a los no jurídicos. Pero ojo, yo les dije que pongan entre paréntesis directos, es decir, no jurídicos de efectos directos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los actos no jurídicos lo que vamos a conocer como actos de la administración. Pregunta de examen. Actos de la administración son todos aquellos que tienden a regular, a organizar, a ordenar el funcionamiento interno de la administración, ¿sí? Son decisiones, declaraciones, manifestaciones realizadas en ejercicio de función administrativa. Esperen que tengo gente esperando. En ejercicio de función administrativa que no produce efectos jurídicos directos respecto al sujeto de derecho, que en este caso vendría a ser el particular, el ciudadano, ¿sí? Los actos de la administración tienen que ver con la actividad interna de la administración. Ejemplo, un informe. Una oficina técnica o no técnica que realiza un informe donde lo que hace es relatar hechos que ponen conocimiento de algo, a alguien. Instrucciones, órdenes de servicio, circulares, reglamentos internos. Nada de todo eso nos llega a nosotros, particulares, de manera directa. No tiene efecto jurídico en absoluto. Si a partir de ahora la administración pública decide que arranca a las 9:15 de la mañana, en principio se va a mandar una circular a todos los empleados públicos, se le dirá, señores, a partir de ahora ustedes tendrán que estar de manera presencial a partir de las 9:15 de la mañana. ¿Me explico? No es de manera directa. Podrá ser de manera indirecta, porque nosotros a partir de hacer un trámite a las 7 de la mañana lo haremos 9:15, ¿sí? Pero no de manera indirecta. Creo que ahí se sumó, sí, el doctor Juan Pablo. Hola Juan Pablo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, chicos? Entonces, los actos de la administración, lo que tenemos que saber es que no nos tocan, no producen efecto directo al particular. Son solos y propios de la actividad interna de la administración. Es para organizarlos, para ordenar. Dentro de estos actos de la administración vamos a encontrar unos que son fundamentales, pregunta de examen, que son los dictámenes. ¿Qué es un dictamen? Es cuando un funcionario emite
una opinión, un juicio, una consulta, con el fin de orientar a la autoridad que tiene que decidir. ¿Sí? Yo, funcionario, tengo que tomar una decisión ahora. Solicito a un departamento técnico, a un departamento jurídico. Ustedes le van a hacer mucho eco al tema de los dictámenes jurídicos, bien, pero no necesariamente él siempre va a ser un dictamen jurídico, ¿sí? Puede haber un dictamen técnico para saber en una obra específicamente, antes de hacer una licitación pública y hacer los pliegos, el milimetraje del caño de desagüe de la refracción que se tiene que hacer. Entonces se pedirá un dictamen ante una duda que no quede claro algo, un dictamen técnico a los ingenieros que podrán a mí facilitarme el trabajo y tomar la decisión a la hora de confeccionar el pliego. ¿Se entiende? Entonces, dictámenes, ustedes lo que más le va a llamar la atención es el dictamen jurídico, pero forman parte, estos dictámenes, de la actividad consultiva de la administración. Esto de las actividades, seguramente, actividad de mando, consultivas, seguramente han hablado algo con el doctor en la primera clase. Lo cierto es que estos dictámenes pueden ser facultativos u obligatorios. Facultativo significa que yo, funcionario que estoy en cabeza de decidir algo, puedo no solicitar al órgano consultivo que necesito. Los obligatorios son los que claramente a mí, como funcionario, me obliga como requisito de validez del acto que yo voy a emitir con posterioridad. Y esto no es menor. Si existe un dictamen obligatorio, debo yo como funcionario pedirlo. Si yo no lo pidiera, el día de mañana ese acto que yo emití puede ser atacado por falta de un requisito esencial. ¿Sí? Dentro de estos obligatorios vamos a encontrar, esperen que me estoy fijando si hay alguien más. Dentro de estos obligatorios vamos a encontrar aquellos dictámenes que son vinculantes, es decir, que tengo que decidir conforme lo que se me aconsejó. ¿Sí? No puedo desviarme de lo que se me aconsejó. Los semivinculantes, es decir, puedo optar por lo que se me aconsejó, por la decisión recomendada, o puedo no hacerlo. Lo que no voy a poder en los semivinculantes es optar por la oposición contraria. ¿Sí? Ejemplo, ante una determinada compra en la administración pública se solicita un dictamen. ¿Qué hago? ¿Compro o no compro? Si el dictamen jurídico, en este caso, dijera, sí, debe comprar y le aconsejamos esta forma de contratación, el funcionario podría decir, ok, compro, la forma que usted me aconsejó no me gusta, decido otra forma de contratación. Lo que no va a poder decir es no compro, ¿sí? Porque es semivinculante ese dictamen. ¿Me siguen? Y los no vinculantes, nada. La libertad absoluta de optar, simplemente se solicitó un dictamen técnico, jurídico, quise escuchar ese asesor que tengo, lo escucho y decido de manera libre, ¿sí? Bien. Eso con respecto a los actos de la administración. Dentro de los actos de administración, todos los que mencionamos, y en especial haciendo hincapié en lo que es dictamen, ¿sí? Ahora vamos a los hechos. Estos hechos que decíamos que no son jurídicos. Casi no intrascendentes, pero casi intrascendentes, porque son estas actuaciones materiales de la administración
que no producen efectos jurídicos directos ni constituyen una declaración o manifestación de voluntad de la administración. Es decir, si yo en este momento estoy dando, yo que soy docente de la universidad, es decir, soy docente nacional, empleado público nacional me refiero, estoy parada o sentada dando la clase, es un hecho no jurídico de la administración. ¿Me explico? Si un oficial de la policía está trasladando, estoy inventando en este preciso momento un ejemplo, trasladando un expediente de la comisaría al juzgado, es absolutamente intrascendente para nosotros, ¿sí? Ahora bien, estos son los hechos no jurídicos. Tenemos hechos jurídicos. Y estos de la administración que sí van a producir un efecto jurídico determinado. Después vamos a ver específicamente lo que es hecho jurídico, que también se relaciona y se la confunden y no se tienen que confundir con vía de hecho, que es otra cosa totalmente distinta. Lo que vamos a decir ahora de hecho jurídico es esto, que son las conductas de la administración, es decir, en ejercicio de esta administración, que produce efectos jurídicos determinados. Ejemplo, coche, un vehículo oficial, que ya sea por culpa o por negligencia, choca en la esquina, es un hecho jurídico que se cumple dentro de las conductas administrativas y que va a tener una consecuencia, ¿no? Hay un responsable por eso. Un funcionario que no obedece una orden judicial, por ejemplo, de pronto despacho en un amparo por mora. O el policía que allana, bueno, un extremo, pero un policía que allane sin orden de allanamiento, va a ser responsable él y va a ser responsable la administración. ¿Se entiende? Bien. Y vamos a seguir por los actos jurídicos. Estos actos jurídicos que en principio decimos que es una decisión, declaración de voluntad, de conocimiento o de juicio, productor de efectos jurídicos directos. ¿Por qué digo en principio? Vamos a ver que se pueden distinguir estos actos jurídicos en unilaterales, bilaterales, individuales, generales, ¿sí? Depende del autor que nosotros tomemos, que ustedes vayan a tomar para estudiar, van a encontrar que los podemos dividir a estos actos, según su estructura o según su alcance. Según su estructura vamos a poder diferenciarlos en actos unilaterales y bilaterales. Unilaterales, el acto administrativo, bilaterales, un contrato. Según el alcance, vamos a poder diferenciar a estos actos en individuales o generales. Individuales, el acto administrativo, ejemplo, señor, a partir del día de mañana usted queda cesante, es un acto que a mí me notifican y es que es específico, individual para mí, o generales, un reglamento. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Bien. Gordillo. Y avísenme si alguien está chateando porque yo caminar y comer chicle casi imposible conmigo. Bien. Entonces vamos a ver ahora, dentro de estos actos jurídicos, lo que se conoce como acto administrativo. Y acá, lo que les dije antes, depende del autor que tomemos, vamos a ver si esta definición va a ser amplia o va a ser restringida, ¿sí? Vamos a tomar los dos extremos nosotros. Les voy a dar dos definiciones.
No significa que sean las únicas, significa que en el medio hay una gran gama, ¿sí? Nos vamos a los dos extremos. Un extremo como puede ser Gordillo, que dice que acto administrativo es una declaración unilateral dictada en ejercicio de función administrativa, productora de efectos jurídicos directos, singulares y concretos. Es decir, si vemos la definición, claramente lo que vemos es que es una definición restrictiva. Solo quedan incluidos los defectos jurídicos, los singulares y los concretos, ¿sí? Como acto administrativo. Elimina lo que es contrato y elimina lo que es reglamento. A diferencia del otro extremo, nos vamos a la otra punta y encontramos a Marinhoff. Marinhoff, que es un gran autor, que ya les dijo el doctor, que es de muy fácil lectura, y lamentablemente está desactualizado en muchos temas, pero porque bueno, nunca se pudo actualizar su obra, y fundamentalmente por la velocidad del derecho administrativo y la particularidad de que es local. Pero Marinhoff en los grandes temas, en las grandes definiciones, es maravilloso para verlo, ¿sí? Después tendrán que actualizar y ver lo puntual, pero en principio Marinhoff es un gran autor para poder leer. Marinhoff dice que acto administrativo es toda decisión, disposición, declaración, es la definición de las 3D, emanada de un órgano del Estado en ejercicio de función administrativa, productora de efectos jurídicos. ¿Vieron que ese ejercicio de función administrativa la van a escuchar a morir? Ah, bueno, genial. Me está anunciando que quedan 10 minutos para terminar. Cuando se me corta, nos volvemos a conectar, ¿ok? ¿Sí? Bien. Marinhoff, como decimos, está de la vereda de enfrente. Y es una concepción amplia de acto administrativo, ¿sí? Entonces, aquí para Marinhoff y para sus seguidores, entienden que acto administrativo también incluye los contratos y los reglamentos. Esto no es, hoy en día, bueno, deben saberlo, como alumnos que son, que existen estas diferencias, pueden enrolarse perfectamente en una de ellas, como yo en la actualidad estoy enrolada, lo que no significa que no sea de gran utilidad en la práctica profesional tener bien en claro esta distinción, porque depende, cuando llega el caso en concreto, en qué teoría nos conviene enrolarnos, ¿sí? En aquella restrictiva, porque así beneficiamos a nuestro cliente, o en aquella amplia donde incluye contratos y reglamentos. Esa es la importancia de saber este tema, ¿sí? Para el día de mañana, en un caso concreto, depende mucho de la situación y será el tema a elegir de dónde nos enrolamos nosotros para hacer una buena defensa del caso, ¿sí? Bien. Hablé entonces de acto administrativo, pero también hablé, según el autor, de contratos como otra cosa y reglamentos como otra cosa. Entonces vamos a ver, ¿qué son los contratos? ¿Sí? Son toda declaración bilateral o de voluntad común, productoras de efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales una está en ejercicio de función administrativa. Entonces, usted me dice, ¿es lo mismo que contrato? Sí, es lo mismo. Contrato es contrato, pero no es lo mismo. Acá lo que hace la diferencia y lo que lo enmarca en un halo totalmente distinto es que uno de estas dos personas está en ejercicio de función administrativa. ¿Bien? Y por último, tenemos los reglamentos. Todo esto después lo vamos a ver muy detalladamente.
Y los reglamentos podemos decir que es una declaración unilateral, claramente va a ser el órgano administrativo quien dé un reglamento, el órgano administrativo o el órgano que lo esté dictando en ejercicio de función administrativa, teoría mixta, ahí se nos empiezan a unir todos los temas. Una declaración unilateral realizada en ejercicio de función administrativa que produce efectos jurídicos generales y de forma directa. Ojo con esto. Produce efectos jurídicos generales, es muy claro, pero también tiene que ser muy claro que es en forma directa. ¿Sí? Regula situaciones generales e impersonales, pero nos afecta de manera directa. Dentro de estos reglamentos hay 4 clasificaciones que tenemos que saber de pe a pa. Y estos son los reglamentos de ejecución, los reglamentos autónomos, los reglamentos delegados o reglamentos de necesidad y urgencia. Yo a propósito dije los 4 como reglamentos. Seguramente ustedes lo ubican si yo digo otra cosa que no sea reglamento. ¿Qué son los de necesidad y urgencia? ¿Qué son los delegados? Exacto. Ustedes los conocen, pero los necesitamos dar de manera particular en nuestra materia, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar los reglamentos de ejecución, los autónomos, los decretos de necesidad de urgencia y los decretos delegados. Es lo mismo, son reglamentos. Lo cierto es que son generales y de manera directa los efectos que producen. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? O sea que para Gordillo y la teoría restrictiva, los reglamentos, los decretos no serían un acto de la administración. No. No son actos administrativos, que no son distintos, no te confundas con lo que vimos antes, que son actos de la administración. A partir de ahora, cuando hablemos de actos de la administración, solo estamos hablando de aquellos que pertenecen a la órbita interna de la administración, ¿sí? Que mueren en la órbita interna de la administración. Yo no tengo ningún tipo de, no me produce ningún tipo de efecto jurídico a mí, circulares que se emitieron hoy, o los informes que se emitieron hoy, o los dictámenes que se emitieron hoy dentro de la administración pública. Ahora, va a tener injerencia sobre mí la ordenanza que me dice que aumenta el estacionamiento medido en Rosario. Es general, impersonal y abse directo, como un reglamento. Pero también tiene injerencia sobre mí, esos son actos de la administración, aquellos que organizan a la administración, quedan en la órbita interna, no tienen un efecto jurídico a los particulares, a los ciudadanos. Ahora, acto administrativo, cuando hablamos de acto administrativo, vamos a ver, o actos jurídicos, vamos a ver, depende del autor que tomemos, si va a incorporar acto administrativo, contrato y reglamento, o acto administrativo y por separado contratos y reglamentos. Sin importar si están incluidos o no dentro de lo que se entiende por acto administrativo propiamente dicho, lo que tenemos que tener en claro es que son actos jurídicos que van a repercutir en el ciudadano, que repercuten sus efectos a un tercero, por fuera de la administración. Cuando hablamos de la administración, a ver, un sumario administrativo que a usted lo suspenda o lo deje cesante, claramente que va a tener efectos jurídicos para usted, pero a usted lo consideramos dentro de la administración por favor. ¿Me explico? O a usted lo suspenden porque le contestó mal a su superior. ¿Me explico? Claramente tiene para la persona, pero para estudiarlo a esto
hay que diferenciar entre actos de la administración, todo lo que está relacionado con la administración, y el particular, y el ciudadano. ¿Sí? Entonces, ¿le voy aclarando o cada vez se lo estoy mezclando más? El Lucio, ¿no? Sí, me va aclarando. Lo voy a intentar. Bien. Entonces, generalmente usted va a escuchar a los Sí, docentes me va hablar de aclarando. acto administrativo para diferenciarlo de los actos de la administración. Y dentro de acto administrativo podemos incluir claramente contratos y reglamentos, ¿sí? Porque son todos aquellos que tienen un efecto para con el ciudadano, para con el particular. ¿Estamos? ¿Sí? Lucio, ahora no lo estoy viendo, por eso le digo. Sí. Ok, bien. Seguimos entonces. Si se corta en 3, 2, 1... ¿Entrar el mismo? Eso iba a preguntar. Pues ya se corta. Y vamos a volver a entrar. Sí. Sí, por favor, vuelvan a entrar porque por lo menos 20 minutos más le quiero dar clase. Vamos a otro tema. No se preocupen que todo esto lo volvemos a ver. Es introductorio, necesitamos ir viendo por dónde pasa esto, ¿sí? Entonces, por ahora, con esto de la actividad administrativa, se dan cuenta que lo que les dije al comienzo de todo, que esta clasificación no tiene ningún fundamento dogmático, sino metodológico, es justamente para poder explicarles qué es esto de la función administrativa. Bien. Vamos a otro tema. Esta actividad administrativa o función administrativa debe ser eficaz en la relación al interés público, ¿sí? Para realizar el interés público. Y esto lo tienen que tener presente, porque lo que viene ahora de las facultades regladas y discrecionales de la administración está íntimamente relacionado. Esto es lo mismo que lo anterior. Ok, a todos. Bien. Ya se bajaron 7. Ok. Bien. Seguimos. A ver si hay alguien dando vuelta más acá. Que le diga lo que... Bien. El tema de las facultades. Como les decía, facultades regladas y facultades discrecionales. ¿De qué estamos hablando acá? Bien, cuando hablamos de facultad reglada, estamos hablando de que hay una norma predeterminada que en forma concreta establece una conducta determinada, valga la redundancia, que el administrador debe seguir, que el funcionario debe seguir. De antemano se establece específicamente lo que ese órgano, en ese caso concreto. Ven que me sigue entrando gente. Ahí estamos. ¿Se entiende? La conducta está dictada de antemano, está reglada, ¿sí? Ejemplo, la competencia. Ejemplo, la forma. Está arreglada. El objeto. A diferencia de las facultades discrecionales.
Las facultades discrecionales, el órgano jurídico le otorga cierta libertad, ¿no?, para elegir uno u otro curso a seguir. El órgano actuante tiene la posibilidad, puede apreciar la oportunidad o la conveniencia de la medida que va a tomar. El administrador va a apreciar en el momento de tomar la decisión, la conveniencia de ese acto. Denota siempre algo que también lo tienen que memorizar y repetir siempre, que es el interés público, el bienestar general. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué pasa con esto de la función reglada y la discrecional? ¿Tiene un control judicial? Bien, en principio, allá antiguamente, prácticamente nada era revisado porque estamos hablando del hecho del príncipe, estamos hablando de esta autoridad tomada como un todo omnipotente, no había nada arreglado, entonces era prácticamente todo discrecional. Hoy, a la inversa de esto, en general, no hay un acto 100% discrecional, ¿sí? Sí puede haber un acto que en mayor medida tenga un halo de discrecionalidad. Está parcialmente libre a la discrecionalidad. En realidad, todos los actos, en definitiva, cuando estoy hablando de actos, si quieren, hablamos solo de actos administrativos, tienen un sector reglado y un sector discrecional. Bien. ¿Cuál sería, por ejemplo, yo aconsejo siempre dar ejemplos extremos, pero más que nada por los exámenes. Cuando uno está en el examen, ya se van a acordar de mí cuando les digo esto, suelo dar ejemplos por ahí muy burdos, muy groseros, muy extremos, pero es porque en el examen, después cuando les pido algo o les pide algún profesor algún ejemplo, si les viene eso en la cabeza, después les viene todo lo más, quizá más detalle. Entonces, cuando hablamos de acto discrecional o acto reglado, ejemplo de acto reglado, vamos a ver el sumario administrativo que hay que hacerle a un empleado público, un sumario previo que hay que hacer, que tiene todo un procedimiento detallado de cómo debe ser ese sumario para llegar a una sanción. También hay un procedimiento detallado de cómo debe hacerse un traslado de un empleado a otro. Les digo por el empleado porque por ahí les resulta más fácil. Si hablo específicamente de un órgano, una repartición interna de la administración, no les va a llegar. Y si me voy a un acto discrecional, me voy al otro extremo, me voy al indulto. Y ahí lo van a ver claro cuando hablo de discrecionalidad de la administración. ¿Cuáles son los límites de las facultades discrecionales? La primera y fundamental, la razonabilidad. Otra gran palabra del derecho administrativo, la razonabilidad. Es decir, esta prohibición de actuar de manera arbitraria o irracional. Y la razonabilidad es una de las grandes herramientas que nosotros contamos en la práctica profesional. Hay muchos más actos irrazonables y arbitrarios de los que ustedes se imaginan. Obviamente la buena fe de esta facultad discrecional y el gran límite también de la facultad discrecional es la desviación de poder. ¿Y qué es esta desviación de poder? Es la prohibición de actuar con una finalidad distinta o impropia a la que supuestamente se está actuando. Entonces, cuando tenemos un acto para saber cuál es la parte discrecional o reglada de ese acto, vamos a ver todo aquello que está de antemano que este funcionario va a tener que ir haciendo,
Y a la hora de tomar la decisión, esta cuestión discrecional, de oportunidad, de conveniencia de tomar esta decisión y no otra. Ejemplo, indultar a una persona. Y los límites van a ser la razonabilidad, la buena fe y la desviación de poder. Esta desviación de poder que se ve, por ejemplo, en un traslado de un empleado, ¿sí? Que en realidad lo que está haciendo no es un traslado de un empleado, sino lo que se está haciendo es una sanción. Es un límite muy finito que después vamos a ver, pero que también puede suceder. Patológicamente la administración puede hacer eso. Obviamente que será un tema probatorio. El mayor problema de la desviación de poder es el tema probatorio. Por último, de esto, ¿qué es lo que puede o no ver el juez? ¿Qué es lo que puede controlar? Claramente lo que va a poder siempre revisar va a ser la parte reglada, ¿sí? La parte discrecional vamos a tener que tener una cierta cautela porque podemos estar haciendo una invasión de poder. Si no, el poder judicial invade el poder ejecutivo en este caso, ¿no? Siempre en grandes casos, siempre en grandes extremos, hablando de un poder a otro. Ahora recuerden que también hay actos administrativos, tanto en el poder judicial como en el poder legislativo. Y ahí se les empieza a hacer un bollo la cabeza. Pero por eso vamos a los extremos y a lo más fácil. Ustedes, en principio ahora, imaginen a la administración pública haciendo ejercicio de acto administrativo. Entonces, este juez que pertenece al Poder Judicial este acto y va a poder revocar solo, y esto es solo así, y es taxativo, va a poder revocar por ilegitimidad. Es decir, que el juez solo va a poder tener la facultad de controlar la legalidad de esos actos, ¿sí? Vuelvo a insistir, de los actos revisar todo. Ahora, de la discrecionalidad va a poder controlar la legalidad de ese acto, ¿sí? Puede anular un acto por inoportuno o por inconveniente. Ahí estaría el porqué, cuando años atrás hubo indultos en la Argentina, bueno, aquel que esté interesado lo puede ver al tema, de las discusiones de por qué no se puede ir a la justicia, tan claro como esto, porque es un acto discrecional, ¿sí? Estamos dentro de la órbita de discrecionalidad propia, en este caso, del Poder Ejecutivo. ¿Está? Entonces, insisto, porque les tiene que quedar claro, un juez solo podrá revocar, podrá revisar, la legitimidad del acto, no por ilegitimidad, no por inoportuno. Pero, señor presidente, es absolutamente inoportuno lo que usted en este momento, porque la sociedad está exigiendo, no puede. ¿Sí? Muy distinto la administración. Que la administración revocar los actos propios, por contrario, no solo por ilegítimos, sino también por inoportunos y por inconvenientes. ¿Me siguen? Sería que pueden tocar, perdón, no me acordaba la palabra, sus propios actos. La administración, ahora después ya lo vamos a ver, no todavía, falta por ver esto. La administración puede, en carácter general, revocar por inconveniente inoportuno. Debe revocar por ilegítimo. ¿Sí? Cuando la administración, eso es lo que debe ser, ¿sí? No significa, significa que la administración por sí
cuando se da cuenta que se ha pronunciado de manera ilegítima, que es ilegítimo ese acto, debe revocarlo en sede administrativa. También puede hacerlo, nos estamos adelantando, no importa, debe revocarlo. Eso quiero que les quede claro desde ahora. Puede hacerlo también por inconveniente o por inoportuno. El que nunca va a poder sacar de la vida jurídica, de la órbita jurídica, un acto por inconveniente o inoportuno va a ser el juez. Porque ahí va a haber invasión de poderes. ¿Se entiende? Ahora quedó más claro, profe. ¿Sí? Bien, gracias. Se entiende esto porque es importante, porque la facultad discrecional es muy propia de esta materia, ¿sí? Y ahí se nos empieza a hacer un lío, pero entonces, ¿por qué no lo puede revisar la justicia? La justicia tiene que revisar todo. Bueno, sí, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ojo, ¿sí? Ojo de lo que estamos hablando. La justicia hará todo en la medida que sea lo reglado. Y por eso insisto, que en la actualidad es prácticamente imposible que haya un acto 100% discrecional, ¿sí? Ya no sucede, estamos en Estado de Derecho, democracia, nos faltará un montón de crecer para hacer una democracia más sólida, pero hay mucho de hecho ya por la democracia. Entonces, es parcialmente discrecional, y es ahí donde en esta parcialidad discrecional propia de ese poder es donde ningún otro poder podrá intervenir. Así, cuando hablábamos al comienzo de la clase, que hablábamos que es de la función administrativa, que hablábamos de esta teoría mixta, que decíamos toda decisión del órgano en función administrativa, tanto sea de la administración como del legislativo o judicial, en la medida que no sean propias de sus funciones. Es lo mismo, pero a la inversa. Ahora con respecto a la administración. ¿Se entiende? Bien, estoy muy mal de tiempo. Les doy aunque sea uno más, no me odien, no me maten, y después voy a pasar lista como corresponde, y les voy viendo la cara y los trato de conocer. Va a ser difícil ubicarlos con la cara. Así que si me ven por la calle y se acuerdan de mí, díganme que soy docente suya de este año. Vamos a ver otro tema que por ahí se pueden confundir. Muy fácil. Pero cuando lo lean, en los textos se confunden. Todo lo otro que queda, voy a decir 2 palabras más nada más. ¿Qué pasa con las actividades interorgánicas e interadministrativas? ¿Qué es esto de algo interorgánico e interadministrativo? Bien. De nuevo, la actividad interorgánica es la actividad interna. Vamos a tomarla así, como actividad interna. Es aquella donde se vinculan, ¿se acuerdan la teoría del órgano? Se vinculan órganos o reparticiones de la administración centralizada de una misma entidad autárquica. Vuelvo a insistir en esto. ¿Cómo? ¿Si puedo repetir? Sí. Aquello donde se vinculan órganos o reparticiones de la administración centralizada, ojo con esto, chicos, de la administración centralizada o entre órganos de una misma entidad autárquica. ¿Por qué aclaré lo de administración centralizada? No les quiero hacer un lío en la cabeza, pero si yo digo de una administración centralizada o descentralizada, me estoy metiendo con los entes autárquicos. ¿Y qué es la actividad interorgánica? Significa que entre los órganos que están interviniendo, que se están interrelacionando, ninguno de ellos son sujetos de derecho.
Y esto es lo que les tiene que quedar claro. Las relaciones interorgánicas se dan entre sujetos que no son sujetos de derecho. Perdón, entre reparticiones u órganos, ahora sí, que no son sujetos de derecho. Eso hablé de administración centralizada. Ejemplo, Secretaría de, estoy diciendo cualquiera, de Cultura con Secretaría de Producción, que van a hacer un evento y necesitan la Secretaría de Deporte, que también va a intervenir. Administración centralizada. Ente autárquico, ¿qué es un ente autárquico? Sujeto de derecho, pero pertenece a la descentralizada. Y si mezclamos, ya hay otra cosa, que es la relación interadministrativa. Entonces, nos quedamos en esta actividad interna de un sujeto de derecho, todos los otros órganos, por eso les dije, teoría del órgano, todos aquellos otros órganos o reparticiones que tenga. ¿Se entiende? Estas relaciones interorgánicas dan lugar, y ahora traigo el otro tema que vi antes, actos de la administración. ¿Por qué digo esto? Porque puede dar lugar a actos de colaboración, como puede ser una propuesta. Cultura quiere hacer un acto de colaboración, entonces hace una propuesta con lo que les decía yo, Secretaría de Producción. O puede traer un acto de conflicto. ¿Por qué? Porque hay un problema de competencia dentro de la Secretaría de Producción. ¿Cuál es el órgano que debe resolver este tema? Hay una controversia de competencias dentro de una misma o dentro de un distrito, cada vez más chiquitito lo hago para que se ubiquen. ¿A dónde va? ¿A oficina tal o a la oficina tal? ¿Está? Bien. O un problema de un acto de jerarquía. Por ejemplo, relaciones interorgánicas, porque pertenece a una actividad interna de la administración, una circular o una instrucción que se da entre distintos órganos o reparticiones de un mismo sujeto de derecho. Y la última, un acto de consulta, como un dictamen. ¿Vieron cómo se va uniendo? A lo mejor ahora se les hace un bollo en la cabeza, pero eso que empecé a hablar despacito, tratando de dividirlo lo que más pueda, es porque termina siendo una misma cosa, ¿sí? Todo tiene casi que ver con todo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de actividad, para que les quede claro, actividad interorgánica, no hay sujetos de derecho en esa actividad. Solo hay vinculación entre órganos o reparticiones de la administración centralizada o de una misma entidad autárquica, que va a dar lugar a actos administrativos, de la administración, de actos de la administración, es decir, que quedan todos dentro de la órbita interna de la administración. ¿Sí? Relación entre presidente, jefe de gabinete, ministerios, o el ministerio y el Congreso. Bien, a diferencia de lo que son relaciones interadministrativas. Y esto tiene que ver con la actividad externa. Es decir, es aquella donde se vinculan dos o más personas jurídicas. Acá lo que se vinculan son personas jurídicas. ¿Sí o sí? Pueden ser estatales, personas jurídicas estatales, y cuando hablo de personas jurídicas estatales estoy hablando de nación, provincia, municipio, comuna, entidades autárquicas, empresas públicas, sociedades del Estado, o no estatales como cuerpos intermedios, corporaciones públicas. Lo cierto es que son sujetos de derecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que les tiene que quedar claro de esto? Lo que les repetí a morir. Interorgánica, no hay sujetos de derecho, son órganos o reparticiones de, y entre las interadministrativas se vinculan dos o más personas jurídicas. ¿Dónde está la importancia en esto? Generalmente con los conflictos
interadministrativos. Que hay dos leyes para eso, una a nivel nacional, que es la 19983, y provincial, la 7893. Conflictos interadministrativos. ¿Cómo se resuelve cuando esto empieza a generar algún problema? Son -10, chicos. Yo tengo que cortar acá. Bueno, por lo menos les di las leyes. Tengo que cortar acá porque lamentablemente me piden tomar lista. Profe, ¿puedo hacer una Y pregunta? tengan sí. En el caso de la orgánica, la actividad interorgánica, ¿Sí? digamos, se dice que no son sujetos de derecho porque es una actividad interna que se da dentro de un sujeto de derecho. Eso es lo que... Porque son todos órganos o reparticiones del mismo sujeto. Claro, que es Del grave, o sea, mismo digamos, sujeto. listo, genial. Por eso hago la aclaración de que son de la administración centralizada. Es decir, lo que nosotros conocemos como antiguamente fue si venimos venimos a lo más chiquitito, al municipio de la ciudad de Rosario, ¿sí? Que antes se concentraba todo en el Palacio Municipal y ahí había todo. Ahí el mundo completo giraba en ese edificio, ¿sí? Bien. Ese es el único que tiene sujeto de derecho. Es el único que es sujeto de derecho. Todos los otros son órganos y dependencias, pero de ese sujeto de derecho, ¿sí? No quiero confundirlos con esto. Pero es de gran importancia porque si llega a haber, justamente el ejemplo era no confundirlos, pero si hay que atacar algún acto de esos, en caso que sea necesario, en este caso interorgánicas no hay posibilidad de atacarlas porque no trascienden a terceros, a diferencia de las otras, que pueden llegar a trascender a terceros, ¿sí? Pero cómo se relacionan en caso de que haya un conflicto de herencia o un conflicto de intereses o lo que fuese. O quién resuelve. Si llega algo a la Secretaría, cuando yo hablo de la Secretaría de Producción de acá de Rosario, digo, tiene millones de direcciones, millones de subsecretarías, es decir, son tantas las oficinas que dependen de una simple secretaría o a nivel nacional de un ministerio, que ustedes ven los organigramas, cómo van bajando, es increíble cómo se abren las raíces, ¿sí? Todo eso es interorgánico, porque es centralizada. Lo mismo sucede en cualquier ente autárquico, funciona de la misma manera, pero solo dentro del ente, ¿sí? Todos los problemas que hayan dentro del ente autárquico van a ser interorgánicas, ¿sí? Relaciones y los conflictos serán conflictos interorgánicos a solucionar. ¿Se entiende? Bueno, no sé quién me preguntó, pero Sí, se entiende. creo que sí. Ok. Yo quería del tema de las tecnologías de información y comunicación y esto de la importancia que tiene. Yo voy a ver si les puedo subir algo de otro punto. Creo que subió el doctor Saco al Facebook, ¿verdad? Que subió unas cartas. Creo que tiene que ver, ya les digo el punto. No, subió creo que el fallo Jalabi, no sé cómo se pronuncia. Sí, pero eso es para trabajar. Subió una profe iberoamericana. Dijo que iba a subir. Dijo que para que las leamos, para tener una idea. El punto 5 me parece, profe. Tema de los derechos. Bueno, el caso Alavi es para el punto 5 en plan. Nosotros vimos parte del 2 y el 4, creo que en su totalidad. Sí, en su totalidad. Bien. Lo que estaría quedando es esto de el servicio ciudadano, la administración del servicio, el diseño, las herramientas, las nuevas
esto de las tecnologías de la información y comunicación como herramienta. Bueno, esto tiene que ver con las nuevas tecnologías, las famosas TIC, y cómo influyen dentro de la... ¿Alguien se fue pidiendo entrar? Creo que fue Jalabi, no sé cómo se pronuncia. Y cómo influyen esto dentro de la gestión pública. Con El este, punto 5 me seguramente algo el parece, doctor profe. le ha dicho, con este tema de nuevas formas, nuevas políticas, legitimar las políticas públicas, y están dentro del programa porque se entiende que todas estas nuevas tecnologías provocan una gobernanza más legítima, más transparente, más pública, más de cara al ciudadano. ¿Ah? Y ya no se ve esto, la administración y el ciudadano, el particular y la administración como cosas tan ajenas, tan separadas, tan como el príncipe y los vasallos, sino como un todo donde se intenta integrar, no solo facilitando el acceso al ciudadano, como puede ser la descentralización o esto de tener todos accesos a través de internet. El punto 5 me parece, profe. Sino que incluye una cuestión del ciudadano para con la administración. Entonces, cuando hablamos de esta legitimar políticas o legitimar políticas públicas, significa que el ciudadano puede involucrarse de otra manera, ¿sí? Porque hay mayor transparencia, ¿sí? Yo no estoy hablando hace muchos años atrás, pero cuando yo arranqué como profesional, tratar de conseguir de dónde aparecía una ordenanza o un dictamen o algo de la nación era absolutamente secreto, en carácter de qué, no sé, pero la administración no tiene acceso a ningún tipo de resolución, ni ordenanza, ni de nada, ¿sí? Son 10 minutos, me quiero morir. Perdón, esos son mis... no voy a poder... Si puedo, les trato de subir algo de material para que sepan de lo que estamos hablando, pero tiene que ver con eso, de la importancia que tienen estas nuevas tecnologías en función al tipo de administración que se pretende, en pos del ciudadano y no puertas adentro, sino hacia afuera. Que tiene mucha relación con lo que van a ver con el doctor de las políticas estas de la participación ciudadana para con las políticas públicas, ¿sí? Intento, chicos, tomar listo. Abdul Shamil. Levanten, abran todos los micrófonos.